Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los vasos subclavios y la región supraclavicular. Y bueno, vamos a iniciar hablando acerca de los vasos. Aquí entonces tenemos en primer lugar al escaleno medio, que conforma los cuellos profundos laterales. Entonces este segmento nosotros tenemos, lo cual es anterior al escaleno, se va a llamar segmento preescaleno. Entonces aquí tenemos también al segmento interescalémico y también al posescalémico. Entonces aquí estamos observando este segmento, el posescalémico, lo cual la arteria subclavia va a pasar en el borde inferior justo de este músculo. Entonces aquí estamos ubicando el músculo subclavia. Entonces aquí tenemos la arteria subclavia, que tenemos que indicar que va a pasar por el borde inferior de este músculo, lo cual ya va a pasar por este segmento, ya va a llamarse subaxilar. Entonces pasa por el borde inferior del subclavio, vamos a tener ya de ahí la arteria axilar. De ahí posteriormente se va a llamar arteria braquial, como lo descrito en miembros superiores. Y posiblemente, como sabemos que ya en el antebrazo se va a describir radial y, y también digamos que nos sirve también digamos este segmento recordando para poder realizar digamos la toma del pulso. Entonces recordando, ¿no?, que en este segmento tenemos la arteria radial y la arteria cubital. Entonces también recordando, ¿no?, este segmento. Entonces aquí vamos a tener la arteria subclavia que nos va a dar las distintas ramas, que va a ser la arteria vertebral, la arteria torácica interna, la tiroidea inferior, la cervical ascendente, la transversa, la dorsal de la escápula y demás, y bueno, serían todas las ramas. Entonces en este lugar lo primero que vamos a describir va a ser la arteria subclavia, lo cual vamos a describirlo justo en ese punto. Entonces vamos a continuar hablando, indicando que entre el escaleno anterior y el escaleno medio vamos a encontrar estos distintos nervios, como estamos observando, que estos corresponden a los nervios del plexo braquial. Entonces esto es plexo braquial, lo cual lo vamos a describir en este punto. Entonces vamos a describir entonces el plexo braquial. Entonces en primer lugar vamos a describir que tenemos el primer nervio. También tenemos, viendo que vamos a tener tres nervios, como estamos observando. Entonces, el primer nervio se va a llamar especialmente primer tronco primario principal. Este segundo tronco primario principal y así respectivamente. Este sería el tercer tronco. Entonces, estos troncos van a ser, bueno, o sea, son el resultado de una fusión, o sea, que son la fusión de los nervios. Bueno, son formalmente 1, 2. Entonces aquí vas a ver que vas a tener un nervio que igual va a formar, digamos, el segundo tronco. Y aquí vamos a ver que vas a encontrar que vas a tener tres nervios que van a formar estos troncos. Entonces este es el nervio cervical 5, el sexto también. Entonces aquí tenemos el quinto nervio cervical y con el sexto nervio cervical nos van a dar, digamos, el primer tronco primario principal. Ahora tenemos al segundo, que va a estar conformado por el cervical 7, que va a estar conformando este tronco, o sea, solo está conformado por uno. Ahora aquí tenemos la cervical 8 y la primera dorsal, que va a estar conformado el tercer tronco primario, primer tronco primario principal. Entonces aquí ya tenemos el plexo braquial, lo cual y también podemos indicar, que también nos indican, ¿no?, algunos textos, que este también puede estar conformado, digamos, el primer tronco cervical va a estar también conformado por el cuarto nervio cervical. El primer tronco primario principal va a estar conformado por la cervical 4. Entonces aquí ya tenemos descrito todo lo que va a ser, digamos, el plexo braquial. Algo que podemos describir es que, bueno, luego de
luego de tener, digamos, ya los troncos, el primero, segundo y el tercer tronco, nos va a dar, digamos, cada tronco y bueno, nos va a dar, o mejor dicho, se va a dividir en diferentes ramas, una rama anterior y una rama posterior. Esto con respecto al primero. Ahora, en el segundo tronco posterior, y segundo principal, lo que nos va a dar es una rama anterior y una rama posterior. Ahora tenemos al tercero, lo cual nos va a dar una rama anterior, una rama posterior. O sea, todos nos van a dar una rama anterior y una rama posterior, nos va a dar los tres troncos. Bueno, entonces aquí ya estamos continuando describiendo todo lo que va a ser el plexo braquial. Entonces vamos a decalcar teniendo que aquí tenemos el primer tronco primario principal formado quedando por el cervical 5, 6, y también digamos por el 4, ¿no? Según algunos textos. Bueno, entonces el primer tronco nos va a dar, como habíamos indicado, y una rama anterior y una rama posterior. Entonces ahí listo, estamos observando. El segundo, recalcando, nos va a dar igual, una rama anterior y una rama posterior. Entonces ahí estamos observando lo que es la rama posterior del segundo tronco principal. El tercer tronco igual nos va a dar lo mismo, lo cual recalcando que va a estar conformado por la primera dorsal y la cervical 8, ¿no? Entonces aquí vas a tener la rama posterior y la rama anterior. Ahora, lo que tengo que recalcar y recordar, ¿no? Que las ramas posteriores de los tres troncos van a juntarse. Entonces vamos, ¿no? La rama posterior del primer tronco. Entonces ahí también está observando la rama posterior del segundo tronco, lo cual se va a unir con la rama posterior del primero. Ahora el tercer tronco ahora el tercer tronco vamos a ubicar su rama posterior, lo cual su rama posterior va a unirse a la rama posterior del segundo y con el primero. Entonces las ramas posteriores de los tres troncos van a fusionarse para así darnos esta estructura, sino que se va a llamar los troncos secundarios posteriores. Entonces, y tenemos al primer tronco, al segundo, al tercer tronco primario. Entonces, al unirse sus ramas posteriores nos va a dar los troncos secundarios posteriores. Algo más que podemos describir. Y bueno, algo más que también podemos describir en este segmento también podemos indicar, ¿no? Bueno, también podemos indicar lo que sucede respecto con las ramas anteriores. Ahí tenemos la rama anterior del segundo tronco, o sea, del primero y del segundo, lo cual se van a formar igual otro tronco que se llama tronco secundario, que va a dirigirse lateralmente, lo cual se llama antero externo. Entonces este se llama tronco secundario antero externo, lo cual va a resultar recalcando por la unión de la rama anterior del primero con la rama anterior del segundo tronco principal. Y también aquí vamos a ubicar a la subrama la rama anterior del tercer tronco, lo cual esta sola rama esta rama anterior, esta sola solo nos va a dar la rama o el tronco antero externo. Entonces esto va a ser, entonces aquí ya ubicamos las ramas o los troncos secundarios. Entonces ahí tenemos al tercer tronco recalcando el tronco secundario antero interno, cual se va a dirigir medialmente. Ahora vamos, entonces serían todos los nervios del plexo. Y bueno, entonces ahora lo que podemos escribir es que todos estos, lo que podemos decir que del plexo braquial se van a, bueno, su función, o de hecho su importancia, consiste en que van a estar inervando a todos los músculos del miembro superior, ¿no? Entonces, como ya hemos descrito, hay miembros superiores. Entonces, entonces recordando también algo más, ¿no? De miembro superior,
También podemos indicar, ¿no? Bueno, aquí también ubicamos al músculo deltoides, ¿no? Lo que luego lo hemos descrito, menos superiores. Entonces lo que podemos indicar que justo en el borde posterior del músculo deltoides, vamos a observar que de este borde va a salir un nervio, ¿cuál es el nervio radial? Bueno, aquí ya nos encontramos con otro video, lo cual vamos a describir más que todo acerca sobre los músculos con conformado. Entonces vamos a indicar que va a conformar por el músculo escaleno anterior, que se va a insertar, como sabemos, en la primera costilla. Desde esta también tenemos el otro músculo, que es el músculo escaleno medio, que es anterior al músculo escaleno medio, y estos van a estar separados. Y bueno, o mejor dicho, podemos decir que entre este músculo vamos a encontrar también el plexo cervical, como ya lo hemos descrito anteriormente. Y también vamos a encontrar una arteria, que es la arteria subclavia. También tenemos que las estructuras que esto también son los escalenos, el escaleno posterior, el cual se inserta en la segunda costilla. Bueno, aquí tenemos una imagen más detallada acerca de lo que es el plexo braquial. Entonces aquí lo que podemos describir, bueno, mejor dicho, el plexo cervical. Entonces, en base a esta imagen, lo que nosotros podemos describir acerca del plexo cervical, mejor dicho, que va a estar conformado por los primeros 4 nervios cervicales que tenemos ahí: el cervical 1, C2, C3, C4, C3, C4 y C5. También, entonces aquí también tenemos una imagen, lo cual nos va a mostrar acerca del plexo cervical. Lo que los indicados va a tener el cervical va a tener ramos cutáneos y ramos profundos. En el ramo superficial vamos a tener el nervio auricular mayor. Entonces ahí tenemos el nervio auricular mayor, lo cual va a salir de los ramos anteriores del nervio cervical 2 y del C3. Algo más que también podemos indicar es que también vamos a tener otro nervio que va a emerger también de este punto, que es el occipital menor, que igual va a emerger de la misma raíz, que igual va a salir de la C2 y cervical 3. También lo que podemos encontrar en esa imagen también es el nervio transverso del cuello, que también es denominado cervical transverso. Entonces este nervio emerge del ramo anterior, que es de la cervical 2 y de la cervical 3. Así que podemos encontrar, otro ramo cutáneo, también más superficial, que podemos encontrar en el segmento del plexo cervical, también es el nervio supraclavicular, que es justamente que emerge de la nervio cervical 3 y de C4. También aquí podemos ubicar al nervio frénico, que emerge justamente del C3 y C4, no como los indicado. También aquí podemos ubicar un ramo profundo, que es de este plexo. También aquí podemos observar también algunos nervios que salen de la raíz espinal, también del nervio accesorio, que son justamente estas. Entonces estos son nervios que salen de la raíz espinal del nervio accesorio. También tenemos otra imagen, lo cual nos va a describir también claramente lo que es el origen, mejor dicho, vamos a ver, digamos, el nervio transverso del cuello. Entonces aquí podemos observar lo que es el nervio transverso, lo cual con el indicado va a atravesar, digamos, a este músculo que es el platisma, y de este modo va a inervar a la piel correspondiente a este músculo, ¿no?
También tenemos aquí otra imagen, mejor dicho, otro video, lo cual nos va a dar, digamos, el origen del plexo braquial, ¿no? Como lo he descrito anteriormente, pero recalcando que va a estar conformado por las ramas centrales. Y bueno, quedando que el quinto y sexto, como he dicho, nos va a formar, digamos, el tronco primario. C7 nos va a dar el segundo tronco primario principal. Y aquí tenemos también, como ya he dicho anteriormente, que el cervical 8 y T1 también nos va, digamos, el tercer tronco o el primer tronco, el tercer tronco primario. Entonces, como he dicho, esto nos va a dar, digamos, diferentes ramas que van a ser las ramas anteriores y posteriores, también llamado ventrales o dorsales, ¿no? Como les he dicho anteriormente. Entonces, las ramas dorsales, como les he dicho, del primer y del segundo tronco nos van a dar el tronco secundario antero externo, lo cual, como les he dicho, va a ser este. También tenemos que el ramo ventral o anterior del tercer tronco primario nos va a dar el tronco antero interno, también llamado, ¿no?, cúbito interno. Y bueno, también tenemos que que las ramas posteriores nos van a dar también, digamos, el tronco secundario posterior. Y bueno, algo más que también podemos indicar de este segmento también va a ser, bueno, y bueno, de este tronco, también de este último tronco, vamos a nos va a dar también el nervio circunflejo. También tenemos en cuenta que las ramas anteriores del plexo braquial o ventrales también nos va a dar, digamos, bueno, estas ramas van a servir para la región anterior del, del, del tronco, y las ramas dorsales o posteriores se dirigen para los músculos de la región posterior. Entonces, los nervios dorsales, tenemos al nervio supraescapular, que es justo la estructura que está señalando. A los troncos secundarios también algo recalcado que nos va a dar, digamos, ramos terminales. Uno va a ser el nervio mediano, lo cual va a tener dos orígenes, que va a ser, digamos, el haz externo y haz interno. Tenemos alas interno y externo, que nos va a estar conformando el nervio mediano. Ahí justamente observamos. Aquí también tenemos otra imagen, lo cual nos va a describir lo que es la arteria subclavia, lo cual va a estar, digamos, dentro del tórax, o va a iniciar dentro del tórax. Entonces, esta estructura va a estar conformada por tres porciones, cuál va a ser una porción que es que es que es anterior al músculo escaleno anterior, y por ello se lo denomina segmento preescalémico. También tenemos otro segmento posterior, que es el segmento interescalémico. Y bueno, también podemos ubicar otro segmento que, bueno, sería, teniendo en cuenta que esta se va a convertir en la arteria axilar, que va a pasar, digamos, por el borde de la primera costilla, no como es indicado al inicio. Entonces la arteria subclavia nos va a dar algunas ramas que va a ser la arteria vertebral. Entonces justamente estamos observando la arteria vertebral, lo cual va a estar atravesando el ganglio cérvico-torácico, que justamente está justo por ese nivel. Algunas que podemos describir va a ser, digamos, esta estructura, o mejor dicho, aquí encontramos otro segmento, o mejor dicho, aquí encontramos el nervio torácica interna, ¿no?, que es una rama, como he dicho, de la arteria subclavia. También tenemos otras ramas, que es el tronco costocervical, que está justo por ese segmento o ese nivel. También aquí observamos otra estructura, que en este caso sería el tronco tirocervical,
Entonces ahí estamos observando también estas ramas de la arteria subclavia. Bueno, algo más que podemos describir justo en esta eh, imagen, bueno, sería, bueno, también aquí tenemos a lo que es la arteria vertebral, lo cual va a nacer de la caja superior, o mejor dicho, de la cara superior de la arteria subclavia, lo cual asciende hasta llegar al agujero transversario de la apófisis transversa de la sexta vértebra cervical. Entonces, esta no entra a la apófisis transversa o a su orificio transversario de la séptima vértebra cervical, sino que esa continúa de la sexta vértebra cervical ascendiendo hasta llegar al atlas. Ahora la arteria vertebral también nos va a dar ramas musculares para los músculos escalenos y también nos va a dar ramos radiculares o espinales para la médula espinal también. Entonces, una vez que la arteria vertebral llega justo al atlas, este ingresa al orificio magno del occipital y así va a llegar a unirse con el lado contralateral o a su opuesto del otro lado, y así va a formar la arteria basilar. Entonces hay un recorrido intracraneal, lo cual nos va a dar la arteria meningia posterior, las espinales anteriores y las espinales posteriores, y también la cerebelosa posterior inferior. También tenemos que describir la arteria torácica interna, lo cual esta nos va a dar, bueno, esta se desprende de la cara inferior de la arteria subclavia. Y bueno, ahí estamos observando lo que es la arteria vertebral y también la arteria torácica interna, que va a llegar hasta el primer cartílago costal, y esta va a estar cruzada por el nervio frénico, teniendo un segmento, bueno, esta va a presentar un segmento superior que va a estar en los tres primeros cartílagos costales, lo cual se introduce en la cara anterior del músculo transverso y así llegar al sexto cartílago costal, lo cual nos va a dar dos ramos. Entonces la torácica interna también nos va a dar algunos ramos que van a anastomosarse con las del lado contralateral, opuesto, justo en su cara posterior del externo, también internos intercostales, también intercostales posteriores y también perforantes o anteriores, que van a estar perforando los espacios intercostales, y así va a estar irrigando al músculo pectoral mayor y justamente la glándula mamaria. Después también se le llama mamaria interna. También vas a encontrar algunos ramos posteriores que van a irrigar al timo y también al pericardio, también dando, digamos, un ramo y llamado diafragmática superior. Entonces, llegando al sexto cartílago costal, esta se divide en una rama epigástrica, lo cual se anastomosa con la epigástrica inferior, y también nos va a dar, digamos, una rama musculofrénica. También tenemos al tronco tirobicervico escapular. Entonces, lo que nos dice que esta rama es constante. Entonces, también encontramos la rama tiroidea justo en esa imagen, lo cual asciende y nos va a formar, bueno, esta nos va a formar la convexidad enfrente del tubérculo de la sexta vértebra cervical, denominado tubérculo carotidio llegando hasta la base de la glándula tiroides. En el recorrido de esta arteria nos va a dar tres arterias, uno para el esófago, ramas traqueales también, y una rama laringea inferior, llegando justo a esta región. También tenemos la arteria tiroidea, lo cual nos va a dar ramos glandulares anastomosándose con la tiroidea superior con sus ramos glandulares. También tenemos una arteria cervical ascendente que va a ascender por delante de las apófisis transversas de los escalenos. También tenemos una arteria torácica transversa,
y también una arteria supraescapular, como ahí estamos observando. Esta arteria supraescapular va a unirse justo al nervio supraescapular y en la región del lomo video. Y bueno, algo más que y llegando al músculo supraespinoso y así pasando por el orificio eh, y a la fosa infraespinosa para así llegar al músculo infraespinoso. También esta va a formar el circuito arterial. Aquí también tenemos otra imagen. Luego nos vamos al primer segmento de la arteria subclavia. También ahí vemos la vertebral, la arteria tiroidea. También usamos la arteria cervical transversa y la arteria cervical ascendente y la arteria supraescapular. La arteria supraescapular, algo más que podríamos describir también es que esta va a pasar por la parte posterior de la escápula y encima de algunos ligamentos. También aquí tenemos justo en la parte externa de la arteria subclavia, también tratamos la arteria dorsal de la escápula, la cual esta arteria nos va a cruzar justo el plexo braquial, justo entre el tronco primario medio y el tronco primario inferior. Y así este se dirige hacia el vértice de la escápula y así desciende por la parte medial de la escápula para así formar el circuito periscapular. Y tenemos la arteria intercostal, cérvico-intercostal, va a estar fuera de un tronco, lo cual nos va a dar una arteria intercostal suprema, lo cual va a dar ramos intercostales para los 3 primeros espacios intercostales. Luego vamos a tener también una arteria cervical ascendente que va a ir por la parte posterior de las apófisis transversas de las vértebras cervicales y así va a estar llegando a todos los músculos posteriores. Como bueno, ahí también podemos observar la arteria dorsal de la escápula, el cual está atravesando el plexo braquial para encontrarse justo en el ángulo superior de la escápula. Y también aquí observamos a la arteria supraescapular, la arteria tiroidea y la arteria cervical ascendente, y también encontramos se encuentra por la arteria cervical transversa. Encontramos al tronco intercosto cervical, lo cual va a estar dirigido en los 3 primeros espacios, pasando justo por las 3 primeras costillas. Y bueno, aquí tenemos en otra imagen, también tenemos la arteria tiroidea, la cervical, también tenemos aquí la cervical transversa, la arteria vertebral, la supraescapular. También aquí ahora vamos a describir a la vena subclavia, lo cual esta se origina como continuación de la arteria axilar o vena axilar, lo cual esta arteria cervical, lo cual se va a convertir en vena subclavia, lo cual se va a unir con la vena yugular interna, formando de ese modo el ángulo yugulo-subclavio de Pírogo. Aquí tenemos la vena subclavia, lo cual va a recibir a la vena yugular externa, también a la yugular anterior, como está observando. Y bueno, entonces también tenemos la yugular externa, la yugular anterior, que van a desembocar justo en la yugular externa. También podemos observar y bueno, también podemos observar la desembocadura en el ángulo yugulo subclavio, en el conducto torácico, lo cual el conducto torácico va a estar desembocando en el lado izquierdo. Como al otro lado va a desembocar en la lengua linfática, linguática. Sí, estamos observando la vena subclavia, lo cual delante de esta va a estar la clavícula y posterior a esta va a estar el músculo escaleno anterior. Y tenemos en cuenta que el músculo escaleno, o sea, posterior al músculo anterior va a estar, al músculo escaleno está la arteria subclavia, ¿no? Sí, tenemos que observar la vena subclavia, lo cual es muy importante y para poder y ya que va a estar en relación con el corazón.
Entonces llega también alguna de la relevancia de esta vena yugular. Algo más que podemos indicar, bueno, en este segmento, que podemos decir que, bueno, eso sería todo con respecto a este segmento. Muchas gracias. Hasta luego.